Buenos días, buenos días. Cuéntenme un poquito cómo les va con el trabajo. A ver. Buenos días, Jenny, buenos días. Cuénteme un poquito cómo le va con el trabajo. Buenos días a todos. Ya voy adelantada, ya subí al portal lo que es el producto, el perfil, el mercado meta. Ujú. Em, sí, creo que ya, ya voy muy avanzada en el trabajo. Perfectísimo, excelente. Vamos a ver. In, in, segundito y ya vamos aquí abriendo el material. Segundo. ¿Hay alguna duda de la clase que se colgó la semana pasada? ¿Si pudieron consumir el material? No tenemos duda, entonces. Ok, ya les voy a proyectar un segundo. Estamos grabando y les voy a proyectar acá. ¿Cómo me les fue en la investigación que teníamos sobre el sistema de solución de diferencias? A ver, ¿cómo me nos fue? A ver, cuéntenme. ¿Quién era el caso de David contra Goliat? ¿Recuerdan? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué investigaron? No me diga que no investigaron nada. A ver, chicos y chicas, ¿sí me escuchan? Díganme si me están escuchando. Sí, señor, yo sí Sí. escucho. Ah, bueno, pura vida. ¿Investigaste algo sobre el caso del textil de David contra Goliat? Sí, correcto. A ver, Lo que ¿qué investigué encontraste? fue, bueno, lo que encontré fue sobre un caso en que Estados Unidos tuvo la intención de poner una cuota a las exportaciones costarricenses de textiles, de ropa interior y fibras sintéticas. Ujú, Em, Costa Rica rechazó esta restricción y procedió al mecanismo de solución de diferencias ujú, en los acuerdos en la OMC. ujú, Fue presentado el informe. Luego, el asunto es que Estados Unidos no, no presentó o no justificó estas medidas, esta cuota que intentó contra Costa Rica. La OMC o el Grupo Especial de la OMC emitió un fallo a favor de Costa Rica, ujú. más que todo porque Estados Unidos no logró justificar estas medidas en contra de Costa Rica, que no demostró la existencia de un perjuicio grave o amenaza real Ujú. al mercado nacional estadounidense. A la industria local, ¿verdad? De Estados Unidos. Exacto, exacto. Ok, muy bien. ¿Y por qué se le conoce como David contra Goliat? Porque metafóricamente, eh, Goliat es Estados Unidos y David es Costa Rica, por ser Ujú, mercados muy diferentes.
muy, con mucha inequidad, mucha desigualdad, por eso es que se le llama de esa manera. Ujú, Y correcto. porque Costa Rica ganó el caso, ¿verdad? Más que todo Ujú. por eso. Sí, esto es interesante porque a la luz de, déjeme pasarle para acá, de lo que hemos visto del sistema multilateral de comercio, ¿verdad? Donde hemos hablado que después de que construyó la OMC, funciona, pero funciona porque ahora sí se cree en el sistema. Da la casualidad que cuando Costa Rica se adhirió a la OMC, adquirió como, y si esto funciona, funciona. Y si ahora en este caso Estados Unidos está incumpliendo una parte del acuerdo de la OMC, pues tenemos que utilizar los mecanismos que nos da el sistema multilateral. Y el mecanismo aquí era poder utilizar el órgano de solución de diferencias, ¿cierto? Ahorita vamos a ver con detalle la cronología del caso textil. Aquí es importante nada más repasarles que se acuerden desde que iniciamos desde el 48 hasta el 94, ¿verdad? Por eso tenemos dos GATT, GATT del 48 y GATT del 94. Los dos coexisten, ¿verdad? Desde lo que vimos todas las rondas, lo único que pudimos ver fue que fueron avanzando, como lo habíamos dicho, a temas de comercio exterior, ¿verdad? Donde se iban poniendo de acuerdo. Al día de hoy, la OMC no es que sea perfecta, pero el punto de inflexión era lo que yo les decía, si existe un órgano que me garantice de que cumplan, incluso como fue en el caso de Estados Unidos, que un país grande, poderoso, lo hagan cumplir los acuerdos, pues eso le da una enorme validez a la plataforma del sistema multilateral. Ahora bien, también hay que importante considerar que todo órgano de solución de diferencias va a permitir que los países tomen o tengan una compensación. Lo difícil aquí era que usted podría haber visto Estados Unidos demandado por Japón o por la Unión Europea o cosas así, pero nunca se imaginaron, digamos, que un país pequeñito, sin estructura, digamos, sin mecanismos, pudo utilizar el sistema, ¿verdad? Em, Es importante entonces que ustedes vean que la OMC se desdobla con diferentes funciones. Uno es que es una organización, ¿verdad?, que va a promover el libre comercio, que, que reúne a los países para promover el libre comercio. Otro es que funciona como un foro eh, de discusión para seguir avanzando en, en temas comerciales, ¿verdad? Eso es súper importante. El otro es que se resuelve también como un órgano de solución de diferencias. O sea, vamos a ver, cuando usted va a decir, y bueno, ¿y para qué me sirve la OMC? Bueno, es el lugar donde se encuentran los países para poder hablar sobre temas de comercio exterior. Em, Tiene grupos donde se va avanzando y se van tomando medidas o acciones o se van avanzando en cómo mejorarlo, ¿verdad? Por eso se redactan acuerdos, se mejoran los acuerdos, pero a su vez también sirve como un órgano de solución de diferencias, ¿verdad? O sea, tiene un mecanismo, se desdobla en eso. Y el último es como un medidor de políticas donde se ve el avance de los países en los compromisos para mejorar el comercio, ¿verdad? Entonces él hace el examen de política exterior. ¿Cada cuánto lo hace? Dependiendo del grado de desarrollo del país, países desarrollados en 2, en vías en 4, en 6 o en 8, los menos adelantados. O sea, pasas un examen, cada periodo. Y en ese examen te dan señalamientos y te van diciendo, bueno, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes que mejorarlo. Y en ese donde te van diciendo, tienes que mejorarlo, la idea es que usted en la próxima revisión, pues lo haya mejorado. Por ejemplo, cuando nosotros nos adherimos a la OMC, nosotros éramos raquíticos en propiedad intelectual. Eso era algo que nos afectaba mucho, propiedad intelectual. Entonces, ahora vemos que la propiedad intelectual es un tema mejorado gracias a la adhesión de la OMC porque siempre nos salían señalados.
¿Qué sale en los exámenes? Todo lo que va relacionado hacia lo que puede disminuir nuestro comercio exterior, ¿verdad? ¿Qué barreras al comercio, normas técnicas, facilitación de comercio, ¿verdad? Todos los temas de los acuerdos es como lo que se hace el examen. Los exámenes de política comercial están en la página de la OMC, cada país lo tiene ahí. Y este es el primer punto de la fotografía de que yo conozco un país. Si yo tuviera que ir a negociar a un país, lo primero que tendría que ver es el examen de política comercial, porque esa es como la foto, como el informe, como la epicrisis que le dieron de una persona, ¿verdad? Como el EDU, como voy a ver qué es lo que tiene este paciente, me voy ahí, ¿verdad? Ahí es donde me va a decir todo. Entonces, la OMS tiene como esas funcionalidades, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes lo puedan como recordar. O sea, el sistema multilateral me sirve como foro de discusión, me sirve como examen de política comercial y me sirve como órgano de solución de diferencias. Bueno, esto no voy a entrarle mucho, pero ya ustedes vieron que ya lo vimos en cuanto a facilitar la libre circulación de bienes y servicios, aunque es mm, todavía está muy cuestionado, digamos. Hay diferentes grupos que cuestionan la existencia de la OMC. Casi siempre cuando hay una reunión, siempre hay protestantes, ¿verdad? Porque como detrás de lo de la OMC se dice que lo que promueve es el libre comercio, ¿verdad? Los grupos ambientalistas, todos hemos visto lo que en este momento provoca, digamos, el consumo, etcétera. Pero la OMC no es que promueve el alto consumo, ¿verdad? También está preocupada con un acuerdo en la parte de sostenibilidad. Está preocupado como, por ejemplo, el uso de recursos naturales. Em, Dentro de sus objetivos como sistema multilateral, también va a proporcionar un marco normativo internacional previsible. Y esto lo más importante dentro del comercio internacional es que el comercio sea previsible y transparente. No como que yo llegue y diga, empiezo a desarrollar un negocio con Brasil y viene Brasil y viene Brasil y Brasil, ¡pum!, me cambia las normas. Hay inversión de por medio, hay movimiento de negocios y eso retrocede el comercio internacional. Por eso es que la normativa del sistema multilateral lo que trata es de que haya transparencia y previsibilidad. Esos van a ser funciones claves básicas del comercio internacional que antes no teníamos. Los diferentes países lo que teníamos, ellos hacían, eh, ponían reglas como querían. Y eso era una de las cosas por las cuales se atentaba contra la libertad del comercio. Recuerden que el tema aquí detrás está de que gracias a ahora que tenemos una regulación, una normativa estable, nosotros podemos decir de que se han evitado incluso hasta guerras, ¿verdad? Como sistema multilateral, ¿verdad? Nosotros, yo quisiera que nunca olviden la cláusula de nación más favorecida. Eso es algo importantísimo que no se recuerda. Cualquier beneficio, prórroga, permiso, cualquier cosa que le beneficie a un miembro de la OMC automáticamente se le traslada a los demás miembros, ¿verdad? Todos los que estamos dentro de la OMC. Siempre existían excepciones, siempre nos vamos a acordar, ¿verdad? De los TLCs, de lo que son los sistemas generalizados de preferencias, ¿verdad? Eso siempre. La otra cláusula que funciona como que contempla la no discriminación tiene que ver con el trato nacional. Y el trato nacional era como, yo no sé si ustedes vieron utilizando ahorita el ejemplo de que Van der Lat, la constructora, apeló a la construcción del hospital de Cartago, ¿verdad? Ustedes vieron que la construcción del hospital de Cartago se le asignó, se adjudicó a una empresa mexicana. Y una empresa tica que es la Van der Lat, apeló, ¿verdad? Esa adjudicación, ese contrato. La verdad es que ahorita no me acuerdo cuántos millones de dólares es la construcción del hospital de Cartago, pero lo que me llama mucho la atención es que la noticia cubre de que
empresa costarricense apela el beneficio adjudicado a una empresa mexicana. Y la noticia tiene que ver mucho como que es decir, ¿por qué se la dieron a la mexicana y no se la dieron a la costarricense? Me llama la atención el sesgo, como se construye la noticia, porque ellos no saben del trato nacional. O sea, el que sea mexicano, el que sea costarricense, al ser nosotros teniendo un tratado con México, no debemos diferenciar. O sea, no deberíamos de hacer ese sesgo de que a la empresa de afuera mexicana, y fue una empresa tica la que reclamó, ¿verdad? La noticia tiene ahí como su tricky, como es decir, deberían de preferir la costarricense. Eso atenta, digamos, el trato nacional. Ya en la práctica, por supuesto, ¿verdad? Ya en la práctica ya tendríamos nosotros que decir, ah, bueno, pero es que en la práctica eh, sí hubo un beneficio en una con la otra. No podríamos validarlo, pero lo que vamos a decir es que el sistema multilateral me dice que la no discriminación es que el trato nacional tiene que ser totalmente igual, como que si fuera nacional. Que sea esa mexicana, no importa, porque tenemos un tratado con México, entonces la tenemos que tratar igual. Por favor, no se les olvide esto, porque NMF va a salir en todo lado, nació más parecida, NMF, entonces arancel na NMF, norma de acceso a NMF, entonces tienen que saberlo bien desde el inicio, ¿de acuerdo? Em, como los principios dentro del sistema multilateral. Y cuando, aunque esto esté dentro de la OMC, cuando usted se va a ver un acuerdo en bilateral, CAFTA, Costa Rica, Perú, Costa Rica, Ecuador, ahora que digamos que se está echando a andar este último tratado, todos estos tienen estos principios, recogen estos, o sea, están copiados, están redactados igual. Por eso es que tal vez usted no diga la OMC por allá, ¿verdad? Muy largo, y no, esto lo vivimos diariamente, ahorita en el acuerdo que se acaba de ya entrar en vigor, que es el de Ecuador, que teníamos como 2 años de no haberlo aprobado, que ya estaba negociado, y ahora ya está entrando en vigor, em, se basa y están redactados estos mismos principios, que la reducción de obstáculos al comercio, que esos obstáculos incluyen derechos de aduana, medidas tales como prohibiciones a la importación, contingentes, recuérdese que es una contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es una contención, es un volumen. Como por ejemplo, yo puedo decir el queso. El queso tiene un contingente arancelario. Para que la gente no importe tanto queso, si usted importa tantas toneladas, paga tanto. Si se pasa de tanto, ahora paga más, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Que haya una contingencia, ¿verdad? De importación. Ah, quisieran importar más queso ese, no importa, pero lo pagarían un arancelario, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, en el queso hay un contingente? ¿Mm? para proteger a los productores nacionales. Ajá, y aquí tiene nombre y apellido. ¿Quién es? Dos Pinos, ¿verdad? En este caso, Dos Pinos siempre, todo lo que son lácteos, productos lácteos, ellos están muy, 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 muy estructurados a la protección, ¿verdad? Y el país responde un poco a todo ese esquema que en teoría beneficia a todo un sector productivo costarricense. La negociación de tratados no es específicamente que tiene marca o apellido en el sentido de esto, pero sí es muy importante decir que ellos representan un sector productivo. Lo que las negociaciones, lo que debe representar son sectores productivos, ¿verdad? No tanto beneficiar una XY empresa. Que los acuerdos de la OMS permitan que los países introduzcan cambios gradualmente, ¿verdad? O sea, que haya una liberación progresiva. Por eso es que en los tratados, como el de Ecuador, bueno, y los demás, lo que se hace es una desgravación, o sea, lo que se trata es que paguen menos arancel, ¿verdad? Quitar los aranceles y los obstáculos al comercio. Y por lo general, los países en desarrollo disponen de plazos más largos para cumplir sus obligaciones. Analicemos este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos. Costa Rica perdió el diferendo con México
ante la OMC por la comercialización del aguacatejas. Así lo aseguró el ex embajador del país ante la OCDE, Manuel Tovar, al programa Nuestra Voz. El tribunal arbitral tomó la decisión de que la medida impuesta por la administración de Luis Guillermo Solís es inconsistente con normativas que violan el derecho internacional. El conflicto entre México y Costa Rica por el aguacatejas se dio en el 2015, cuando el país dejó de emitir permisos para su importación. Desde ese momento el mercado está cerrado, pues estuvo cerrado, y en el 2017 las autoridades mexicanas elevaron el caso a la OMC. Después de haber agotado, bueno, nos pasó como lo de Honduras con la restricción, si se acuerdan ustedes, de entrada a hondureños, ¿verdad? Que se pedía un visado. Ellos agotaron todas las vías con Costa Rica, pero nosotros realmente de comportarnos de una forma mal, e igual con México, convocaron el acuerdo, convocaron, digamos, a consultas diplomáticas, luego técnicas, Costa Rica nada, activaron el órgano de solución de diferencias del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, que tiene un mini acuerdo, ¿verdad? De solución de nada, y ya México ya cansado y nos llevó a la OMC, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué era lo importante acá? Habían medidas que contravenían el acuerdo de medidas fitosanitarias de la OMC. Se violenta el principio del trato nacional, restricción encubierta al comercio internacional. ¿Por qué? Porque lo que se daba era protección. Que fue el caso que yo más o menos les mencioné. Lo que se dio era que le llenaron la cabeza al director de Senasa de todos los aguacateros nacionales y él vio muy bonito decir el problema es el aguacate que traen de México, entonces ¡zas! Le mete la medida a México, ¿verdad? En su justificación decía que había una contaminación y en esa contaminación lo que iba a hacer era perjudicar o dañar, por ejemplo, em, otras especies vegetales. Nunca Costa Rica pudo demostrar que había algo. México demostró que todo lo que exportaba para Costa Rica estaba libre y estaba certificado. Entonces ahí fue un caso bien interesante. Voy a pasarme al caso textil. ¿Listo? Aquí está. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ya lo están viendo ahí. Aquí está muy resumidito. El 27 del 3 del 95, Costa Rica llamó a consulta a Estados Unidos. Estados Unidos impuso una cuota a Costa Rica de 14.4 millones de decenas en la categoría de ropa interior. Para esta fecha, en el 95, recuérdense que nosotros nos adherimos a la OMC en 1995, ¿verdad? Acuérdense que entramos a la OMC en 1995. Em, para los que recordarán, o no sé si recordarán, para esas fechas Costa Rica todavía mantenía una maquila, no tanto textil algodón, ¿verdad? Porque ya algunas se habían marchado para Nicaragua, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Muchas se fue para Nicaragua y Honduras. Y entonces Costa Rica se dedicaba más y como que dentro de la conversión, voy para atrás, como una iniciativa unilateral de Estados Unidos para ayudar a la vertiente del Caribe, ¿verdad? Em, Estados Unidos concedió a la región del Caribe, nosotros tenemos Caribe, ¿verdad? Una cosa que se llamaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esto es un SGP, un sistema generalizado de preferencias, que lo único que daba era que a todos esos países, estoy diciendo Dominicana, Jamaica, Haití, obviamente nosotros pues también tenemos y todos los demás países de Centroamérica, exportar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Con inversión estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Lo que migró para acá por la capacidad y mano de obra que se tenía eran textileras. Entonces había un montón de textileras. Tal vez ustedes no se recordarán, pero yo recuerdo ver muchas fábricas de textil y eran maquilas, ¿verdad? Lo que se hacía aquí.
conforme Costa Rica fue madurando su sistema productivo y su inversión en el comercio internacional, era más ventajoso, ¿se recuerdan la ventaja comparativa? Era más ventajoso, que lo vimos en un video, era más ventajoso producir otras cosas que, por ejemplo, textil. Entonces, las textileras básicas que eran de algodón fueron migrando, pero se entendió que, digamos, la mano de obra de Costa Rica, aunque fuera mano de obra básica en la parte textilera, era más perfeccionada que el resto de Centroamérica. Entonces, surgió enormes maquilas de industria de ropa interior. La ropa interior, es cierto, lleva textil, pero llevaba un grado de complejidad mayor. Entonces, eso se producía en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos impone una cuota a Costa Rica de 14.4 millones de docenas en la categoría de ropa interior, ¿verdad? Se formulan llamadas también a otros países como Colombia, El Salvador, Honduras, Dominicana, Tailandia y Turquía. Ya para lo que fue en el 96, en el 95, en junio, ¿verdad? Costa Rica y Estados Unidos se reúnen en una primera sesión de consultas. No se llega a ningún acuerdo, pues Costa Rica insiste que Estados Unidos no demostró la existencia de un perjuicio grave. Estados Unidos, a pesar de que tenía la iniciativa, es decir, nos abrió de una manera preferencial los aranceles para exportar textiles. Se instaló capacidad acá, existía un montón de empleos dependiendo de eso. Él me de, yo exportaba y me decía, espérese, no puede exportar más, ¿verdad? Me puso una restricción, me puso una cuota, esta cuota que les mencioné aquí de 14.4 millones, ¿verdad? Vean que les estoy diciendo que Estados Unidos hizo lo mismo contra Colombia, El Salvador, Honduras, Dominicana, Tailandia y Turquía. A esos mismos países se las aplicó, ¿verdad? Em, entonces Costa Rica lo llamó a consultas y le dijo, bueno, pero demuéstreme cuál es el perjuicio, porque él decía que había un perjuicio grave a la producción local, a la industria local, igual textilera. En Estados Unidos igual habían textileras o empresas que fabricaban ropa interior. Para el 16 de junio, Estados Unidos impone una restricción unilateral por un año, efectiva a partir del 27 de marzo, ¿verdad? De 14.4 millones de docenas. Y dijo que su restricción tenía que verse sobre un perjuicio grave. Ya para julio, ¿verdad? Más o menos, el caso se conoce por primera vez en el seno de supervisión de textiles de la OMC, el cual determina de que no se ha demostrado ningún perjuicio grave a la industria estadounidense productora de ropa interior. Entonces, este órgano no logra tomar una decisión en cuanto a la existencia o no de amenaza real de perjuicio grave y recomienda a las partes celebrar nuevas consultas, teniendo en cuenta consideraciones de equidad. Aquí no habíamos activado el órgano de solución, sino estamos en consultas. Pero esto era Costa Rica contra Estados Unidos. Estoy diciendo que Colombia, imagínense la producción textil de Colombia. O sea, había más daño ahí. Colombia no se levantó, o Tailandia, ¿verdad? Entonces, Costa Rica creyendo en lo que se aprendió de adherirse a la OMC, dice, bueno, yo aquí sigo, ¿verdad? Yo al final me está diciendo que me impone y me tengo que quedar callado por ser Estados Unidos. No, o sea, si no me demuestra cuál es el perjuicio grave, él está dañando eh, empleo costarricense. Entonces, ya para agosto, Costa Rica y Estados Unidos se reúnen en una segunda sesión de consultas, ¿verdad? No se llega a ningún acuerdo, pues Estados Unidos no aporta ninguna prueba tendiente a demostrar la existencia de una amenaza real de perjuicio grave, ¿verdad? Entonces se sigue el caso es conocido por segunda vez por el órgano de supervisión de textiles, el cual va a reiterar las conclusiones a que se había llegado en julio anterior y dar por concluida su intervención en el asunto. Entonces, teniendo ya esa base, Costa Rica y Estados Unidos se reúnen por tercera vez sin lograr un entendimiento satisfactorio. O sea, Estados Unidos seguía sentado, como dicen, en la galleta, ¿verdad? De que no, que ellos seguían con la restricción unilateral. Entonces Costa Rica ahí es donde dice, bueno, y aquí ya no puedo hacer nada, pero y si esta cosa funciona, yo me lo llevo a la OMC. Entonces, era la primera vez que un país grande se había sometido al órgano de solución de diferencias, ¿verdad? Entonces, para diciembre, vea que eso yo estoy diciendo, imagínense que es 8 meses, 10 meses sostener
el no poder exportar, pérdida de empleo acá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Convocados, ¿verdad? En el artículo número 23 del GATT se dispone activar el acuerdo de entendimiento relativo a normas, ¿verdad? Por las que se rige el órgano de solución de diferencias. Ahí es donde está redactado el órgano de solución de diferencias. Así como normas relevantes al acuerdo sobre textil y vestido, que se conoce como ATV. Estados Unidos acepta celebrar consultas con Costa Rica. La primera se celebra ya en enero del 96, ¿verdad? En una sesión en la ciudad de Ginebra, Suiza. La segunda sesión de consultas en el marco ya del mecanismo de solución de diferencias, ¿verdad? Esa se hace en San José, ¿verdad? Luego, ya viendo que la cosa no avanzaba, Costa Rica solicita conformar un panel de expertos para que examine el caso, que esto es lo primero que hace el órgano de solución de diferencias. El órgano de solución de diferencias acuerda un panel solicitado por Costa Rica para que examine la legalidad, eso es como en marzo, de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de ropa interior provenientes de Costa Rica. El panel queda conformado, cuando se conforma el panel, ambos países proponen partes, ¿verdad? Y son de expertos. Entonces, en este caso quedó de un suizo, de un sudafricano y un neozelandés. Costa Rica hace su primera presentación escrita al panel, ya eso en abril. Estados Unidos hace su primera presentación escrita al panel, ¿verdad? El panel celebra la primera audiencia entre las partes y las terceras partes interesadas. Que oigan ustedes saben el poder que tiene India, ¿verdad? Incluso industria textil. India se interesó en ser parte interesada. O sea, estaban ahí como observadores. Ambas partes presentan al panel sus escritos de réplica y se celebra la segunda audiencia en partes y panel ya para más o menos julio. Ya para septiembre el panel emite, ya aquí ya estamos llevando más de un año y medio, un año y más de un año y medio, ¿verdad? Este panel, ¿verdad? Emite su informe preliminar sobre el caso y resuelve que es favorable para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ya para octubre se celebra una tercera audiencia entre las partes y el panel da clarificación sobre algunos aspectos del informe preliminar. Eh, el panel remite las partes de su informe, siendo nuevamente favorable para Costa Rica, y el panel hace público y procede a circular entre los miembros de la OMC el informe definitivo, donde le da la razón a Costa Rica y sanciona a Estados Unidos por falta de sustento de ver cuál era el daño grave que tenía en su industria local. Y esta fue la primera vez que un país pequeño llevaba a un país grande y no para menos Estados Unidos. Y después de que pasó este resultado de que el órgano de solución de diferencias falló a favor de un país pequeño, empezaron a lloverle demandas a Estados Unidos sobre cosas de países pequeños, pero fue así, una tras otra, una tras otra. Esto lo que demostró era lo que les estaba mencionando por acá, que el órgano de solución de diferencias de la OMC funciona y eso es lo que le da vida al sistema multilateral. Si no se demostrara que esto funciona, la gente no se adhería a la OMC o no creería en poderlo fomentar, en poderlo mejorar, en poder adoptar sus normativas para poder seguir creciendo como sistema multilateral. Eso, por eso se conoce el caso como en Derecho de Comercio Internacional David contra Goliat, y fue casualmente Costa Rica, Estados Unidos. Esa era la idea de tener esos factores de investigación. Vamos a ver, en el caso textil, ¿qué lecciones tenemos aprendidas? Bueno, ser reconocido como un socio confiable y respetuoso en las reglas del sistema multilateral. Lamentablemente, am, las personas que estaban ahí no veían el daño país que nos hacía. O sea, ver que les cuento el caso del textil. Costa Rica siempre ha sido como un país muy respetuoso, muy correcto, con alto reconocimiento en la participación del comercio internacional. ¿Cómo nos deja esta arbitrariedad de meterle simplemente por favorecer una producción nacional esto a México? No nos deja muy bien en México y no nos deja muy bien a la luz de ser un socio dentro del sistema multilateral.
El pilar de la seguridad jurídica y respeto a las normas y compromisos asumidos es esencial para seguir atrayendo inversión extranjera directa, ¿verdad? Y generar oportunidades de exportación e importación. La medida de resguardo debe de sustentarse sobre evidencia técnica, ¿verdad? Y seguir una serie de reglas y principios, no algo arbitrario. O sea, em, realmente nosotros decíamos que había una contaminación y no podíamos demostrar cuál, y México demostraba de que todo estaba libre y que era avisado y que cumplía con todas sus normas país, y nosotros sin evidencia, ¿verdad? También que por más presión que exista en un sector productivo, las medidas sanitarias no pueden ser utilizadas como herramientas con fines proteccionismos. Eso va en contra del acuerdo de medidas, ¿verdad? De la OMC. Y estas medidas implican un aumento en el costo y escasez de producto, como lo vimos. Existía un consumo local importante de este producto que lo encareció, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que se llegó a pagar por el aguacate, se dejó de consumir, era algo exageradamente caro. Em, por ahí estamos. Listo. Hasta aquí dudas. Estamos bien, ¿sí? Sobre todo viendo a la luz de cómo va aterrizando lo de la OMC y funciona en la vida práctica de los países, ¿verdad? Por aquí, un segundito. Ok. em, Voy a pedirles que los voy a meter en una salita y me encantaría que ustedes pudieran revisar esta pregunta como ejercicio. ¿Cómo puede afectar lo visto anteriormente en el desempeño de una empresa o un sector y cómo puede afectar estas decisiones en la participación de una empresa o sector en un mercado internacional? Piensen a la luz de una empresa, de una empresa. Si ustedes trabajaran en una empresa y estas situaciones de que un país tome de una medida arbitraria, una decisión que restrinja el comercio, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? Entonces voy a colocarles por aquí la pregunta y les voy a dar unos minutitos para que puedan dialogar y me puedan dar una respuesta a esas preguntas. Nos vamos a mover a la salita. A ver, entonces recortemos bien la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar lo visto anteriormente en el desempeño de una empresa o sector? ¿O cómo puede afectar estas decisiones en la participación de una empresa o un sector en un mercado internacional? Volvimos. ¿Tienen alguna observación de las preguntas? ¿Alguna observación de las preguntas, chicos? A ver, ¿alguna posición de cómo podría afectar esto a una empresa? Jenny, vos. Yo creo que estas decisiones afectarían a una empresa o a un sector negativamente, ¿verdad? ¿De qué forma? Si estamos tomando de referencia los dos casos anteriores, yo creo que primero una imagen negativa ante todos los demás socios. Segundo, mediante la aplicación de ¿cómo se dice? De las repercusiones negativas cuando el fallo es en contra, me imagino que ahí les Sanciones pone, ajá, correcto. No sé, mediante les ponen algún arancel, alguna medida para compensatorias, se conoce como medidas compensatorias. Ujú. exactamente compensatorias, entonces eso es algo negativo para la empresa o el sector, ¿verdad? Que pierde el caso, por así decirlo.
Y más que todo, es la imagen negativa frente a toda frente a la comunidad, ¿verdad? Dentro del organismo. Ok, muy bien, perfecto. Voy a avanzar por aquí y vamos a proyectar. Ok, dentro del comercio internacional, esto es importante que los aprendamos. Vamos a tener como un grado de integración, ¿verdad? Que tiene como más simple integración hasta mayor, ¿verdad? O sea, hasta donde hay un nivel de integración más perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de primera entrada nosotros tenemos algo que se llama un acuerdo de alcance parcial. Un acuerdo de alcance parcial de comercio es como una lista, solo es una lista, como que, por ejemplo, antes nosotros con Colombia, antes de tener un tratado, lo que teníamos era una lista. Un presidente de Colombia había identificado que Costa Rica, como en la primera administración, sí, de Arias, iba a haber mucho crecimiento en construcción. Entonces, ojo lo que hizo, se vino el presidente representando a todo el sector de construcción que tenía que ver con PVC, herramientas, aditamentos, todo eso, y le dijo a Costa Rica, vea Costa Rica, yo quiero que usted me dé preferencia en todo este listado. Todo el listado tenía que ver con construcción, ¿verdad? Con insumos de construcción, tuberías, toda esta cosa. Y, y Costa Rica entonces le dijo, bueno, está bien, entonces contra esa lista yo quiero que me dé esta lista. Entonces eso se llama un acuerdo de alcance parcial. Es una lista contra otra lista, así como usted lo ve en una lista de productos. Obviamente, son específicos los productos, entonces tiene una clasificación arancelaria. Eso es lo más sencillo, lo más básico, ¿verdad? Que tenemos desde el punto de vista de comercio, un acuerdo de alcance parcial. Luego de eso, nosotros tenemos, ¿verdad? O otro comportamiento que sería como un TLC, ¿verdad? Un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio, ya la diferencia con el anterior, y esta es importante, es que negocio todo el universo arancelario, ya no un listado o un grupo de productos. Todo el universo arancelario lo pongo sobre la mesa para negociar. Puede ser que usted me diga, los dos somos paperos o cebolleros o cafetaleros. Ese tema no lo vamos a tocar o no se puede negociar porque obviamente es muy sensible, está bien, pero todo el resto se va a seguir revisando, todo el universo arancelario se revisa. Eso es, ¿verdad? Un tratado de libre comercio. Ujú. Después de eso, nosotros tenemos una unión aduanera. La unión aduanera, ¿en qué se diferencia con el Tratado de Libre Comercio? Es como la unión aduanera centroamericana. Nosotros en Centroamérica somos más que un Tratado de Libre Comercio. Somos una unión aduanera. Y la unión aduanera, la característica que tiene es que tiene un arancel externo en común, ¿verdad? O sea, compartimos un mismo arancel para terceros. Entonces, por eso es que si yo traigo un producto, entró a Guatemala, pago ahí impuestos, pum, 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 viene, ya pago impuestos, ya no tienen que volver a pagar, ¿verdad? Funcionamos como una unión aduanera. Después, nosotros podríamos, que estamos diciendo, ¿verdad? Podríamos integrarnos como, incluso como un mercado, ¿verdad? Común, donde ya no solamente yo tengo, comparto em, la materia aduanera, sino también yo puedo compartir eh, normas y procedimientos. Por ejemplo, tener una única dirección general de aduanas, que todo funcionara bien, todo funcionara igual. Después de eso, el sistema más integrado, donde tengo todo lo anterior y más perfecto, porque comparto una única moneda, ¿verdad? Es la unión económica, ¿sí? Una unión económica es un proceso de integración donde tenemos un único banco, como una única moneda, como el euro. Entonces, esos son em, esquemas de integración donde nosotros podríamos ver estructuras diferentes de la integración económica global, donde ustedes pueden ver las fases. Esas son como partes de dimensiones. Entonces, tipos de acuerdos según regiones, ¿verdad? Nosotros podemos establecer
los privilegios, los primeros acuerdos que tenemos son los adoptados dentro de la OMC, ¿verdad? Donde existen también medidas para países en vías de desarrollo menos adelantados. O sea, el sistema tiene un privilegio para poder establecer de forma correcta esto, ¿verdad? O sea, de beneficiar a países. También existen acuerdos que permiten activar una cláusula de habilitación, o sea, como un permiso especial para, ¿verdad? Un país desarrollado a otro país en vías de desarrollo. Lo interesante de esto es que estos acuerdos condicionados es que eh, se dan solo por voluntad país. O sea, es porque el país quiere ayudar, ¿verdad? Em, no son permanentes, se dan por un tiempo, ¿verdad? Y se tiene que obtener como un permiso especial dentro de la OMC. Zonas de libre comercio, ¿verdad? Se establecen bajo el marco de lo que es la estructura de un tratado de libre comercio, ¿verdad? Un TLC, como por ejemplo el que ahora estamos implementando con Ecuador. Hay una eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias entre dos o más países. Aplica también para mercancías y servicios originarios. Cada estado mantiene ante terceros países su propio régimen de comercio exterior. No se da y un ejemplo de estos puede ser, por ejemplo, el CAF, ¿verdad? De Dominica República, ¿verdad? Y el CAFTA del Centro de Centroamérica. Uniones aduaneras, ¿verdad? Eh, Como les mencionaba, incluye una zona de libre comercio, ¿verdad? Más un arancel externo en común, ¿verdad? Más se abriría que es un solo territorio aduanero, donde tendría libertad de tránsito de bienes independientemente del origen entre sus miembros. Y esto promueve un mecanismo de recaudación intrarregional. Un mercado común, ¿verdad? Que es una zona de libre comercio más una unión aduanera, ¿verdad? Y la idea es que tenga una libre circulación de los factores de capital y trabajo y se establecen políticas comerciales comunes. Tipos de acuerdos regionales de integración económica, ¿verdad? Em, Esa es donde ya están integrados todos los anteriores que dije, más una mayor armonización en políticas económicas, monetaria, fiscal eh, y, y financiera, ¿verdad? Tiene órganos supranacionales, ¿verdad? Como por ejemplo el Banco Europeo, el Congreso Europeo, ¿verdad? La Fiscalía Europea, son supranacionales, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos es la Unión Europea como un ejemplo modelo. En algún momento cuando salió eh, el Reino Unido salió se tambaleó la Unión Europea, ¿verdad? Se decía así, se recuerda el Brexit que se dio. Eso ocasionó el cuestionar cómo funcionaba la Unión Europea y si iba a ser funcional o no, ¿verdad? Para estos efectos. Bueno, aquí dentro de las dimensiones, ¿por qué es importante la apertura comercial? Bueno, en el caso del comercio es una necesidad, pues Costa Rica no puede consumir toda su producción y obviamente no puede producir todo lo que necesita. Por eso es que Costa Rica ha apostado a una apertura comercial, ¿verdad? En este sentido. Muy bien. A la hora de aperturar política comercial, ¿qué es lo que hace? La idea es que en el caso de Costa Rica ha permitido aumentar las exportaciones, ha permitido atraer inversión extranjera directa de otro orden diferente. Ahorita, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron la noticia de que Costa Rica Estados Unidos nombró a Costa Rica zona especial de desarrollo para microprocesadores, para no depender tanto del mercado asiático. Eso es algo importante. Creo que esto fue hace poquito que vino la secretaria de Comercio de Estados Unidos a nombrar a Costa Rica como socio estratégico. Y esto iba como la política de Estados Unidos de ir cortando la dependencia de China. A mí esto ha permitido mejorar la competitividad del país, ¿verdad? Aunque todavía tenemos
muchos problemas, por ejemplo, en infraestructura, en puertos, en regulaciones. Ha mejorado, ha tenido que mejorar, ¿verdad? Acceso a tecnología y conocimiento, ¿verdad? Antes, yo les mencionaba a ustedes que el conflicto con el manejo del puerto de Jateva, en el Caribe, era muy difícil, ¿verdad? Estábamos manos atadas. Hoy en día, más bien, creo que pidieron ayuda por la afectación que ha tenido de la concesión de APM Terminal, ¿verdad? Del puerto de, de APM Terminal, que ha afectado. Eso ha ayudado como a sopesar el que ellos no estaban antes, de verdad, antes hacían lo que les daba la gana. Eso ha ayudado un poco. ¿Qué es un tratado de libre comercio? El tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países, ¿verdad? Que establecen reglas de intercambio de bienes y servicios entre sus economías. El objetivo es buscar y brindar un marco de seguridad y transparencia jurídica en materia de comercio, en materia de inversión, eh, en materia de compras públicas. Es importante que aquí uno diga que un acuerdo de asociatividad, aquí estamos viendo estos modelos de ejemplos, ¿verdad? El ACUE, que es un acuerdo de asociatividad, por ejemplo, con la Unión Europea, de Centroamérica con la Unión Europea. El acuerdo tiene un capítulo extra que tiene que ver sobre el tema laboral y sostenibilidad. O sea, ellos agarraron un TLC, ¿verdad? Europa, negocio así, tiene un TLC, pero además usted se tiene que comprometer en temas de normativas de ambiente y laboral. ¿Por qué? Porque esto va mucho con la filosofía europea, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera un tratado conmigo, usted tendría que aprobar dos acuerdos más en mejorar su normativa ambiental y su normativa laboral. Para Costa Rica era mucho más fácil, ¿verdad? Porque aquí se cumplen normativas laborales y ambientales. Pero, por ejemplo, para un país como Honduras o Nicaragua, ¿verdad? Para poder haber normado cosas del ACUE, lo que se tomó la decisión fue bajar la barda, no tomar a Costa Rica como referente, porque si no, nunca iba a poder llegar. Y el acuerdo de asociación con la Unión Europea se dio gracias a que la presidencia en ese momento de la Unión Europea la ocupaba España. Y ustedes saben que España, pues obviamente hay todo un arraigo hacia la región, ¿verdad? Como en teoría como colonizadores. Entonces Costa Rica mencionó y le dijo a Europa, Europa, pero vea, si nosotros desde los 40 y 50 tenemos un sistema como el de la Unión Europea, solo que necesitamos un empujoncito. Nosotros teníamos un banco centroamericano, hablamos del peso centroamericano, tenemos una Secretaría de Integración Económica Centroamericana, tenemos un sistema de integración, em, tenemos una estructura así como comunitaria. Queremos ser como ustedes, ayúdenos con este acuerdo, eso nos podría ayudar. Y bajo esa cantaleta fue que convencimos lo crearon ustedes, ¿no? A Europa de poder empezar a hacer un acuerdo de negociación. Pero el ACUE, ¿verdad? Un acuerdo de asociatividad, que es más que una zona de libre comercio, tiene que ver porque incluye un capítulo en materia ambiental y laboral. Por aquí. Ok. Beneficios que trae un tratado, bueno, acceso preferencial a los mercados, aumento del comercio, crecimiento económico, mayor inversión, cooperación en áreas no comerciales, mejora de la competitividad, ¿verdad? ¿Con quienes hemos firmado? ¿Verdad? Realmente nuestro primer tratado dista en, en México, ¿verdad? Recién nosotros inaugurados entramos con México a hacer nuestro primer tratado. Por ejemplo, en 2002, esto fue desde el 95 con México, fue ratificado en el 2003, o sea, se renegoció. Después tenemos también con Canadá, con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que es el CAFTA. Tenemos un tratado de integración económica centroamericana, ¿verdad? Como les decía. Normalmente aquí ustedes van a ver incluso en el Banco Centroamericano de Integración Económica como miembro de Dominicana, pero Dominicana siempre como no es de la región centroamericana, pero
el mercado común centroamericano va más rápido que el CARICOM es el mercado del Caribe, Dominicana debería estar integrado más ahí, pero como su avance es más lento, Dominicana se ha adherido más a Centroamérica. Por eso es que muchas veces con Perú, con Estados Unidos, ha estado observador, por ejemplo, con Panamá, ellos van paralelos, ¿verdad? Lo que va haciendo Centroamérica. En- Interesante porque yo tengo un TLC directamente con Dominicana que tiene normativas, pero yo también ellos están integrados en el tratado, en el mercado del CAFTA, Dominicana. Entonces, a veces depende cuando yo haya accesar o importar, yo digo con norma CAFTA o norma del TLC. Por ejemplo, la norma CAFTA me permite que productos de las partes de inversión extranjera, por ejemplo, zonas francas, se consideran como nacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben que si yo soy aquí una zona franca y soy Firestone y voy a exportar llantas, cuando yo por medio del tratado bilateral, ¿verdad? Exportaría esas llantas a Dominicana, ellos cobrarían impuestos, porque no es territorio nacional, ¿cierto? Una zona franca es como una embajada, es como, no es territorio nacional. Yo exporto y entonces los países ahí me van a cobrar impuestos. Pero en la norma CAFTA dice que las zonas de desarrollo económico y como zonas francas se considerarán territorio nacional. Entonces, si yo exporto esas llantas de Firestone por medio de la norma CAFTA a Dominicana, no pagarían impuestos. ¿Me voy a entender entre la diferencia? Sí, Jenny, ¿me captas? Sí, señor. Sí. Entonces, Sí. ojo, cuando en el comercio ustedes estén en algo en los países, sobre todo con Dominicana tiene que pasar mucho, si va por norma CAFTA, aunque esté en zona franca, se considera como nacional. Eso fue mucho lo que pasó con el tema de Sardimar y Calvo. Calvo en El Salvador está en zona franca. Entonces, ustedes saben que Sardimar es producción nacional. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Después del CAFTA, ellos hicieron la lectura muy bien y metieron producto a Costa Rica mucho más barato. Entonces, usted iba al supermercado y encontraba los atunes Calvo más baratos que los Sardimar. Sardimar hizo un pleito, levantó tierra, pa. Y de ahí lo que ellos no entendían era que Calvo estaba exportando con norma CAFTA a Costa Rica. Por eso era que pueden entrar libres de impuestos y eran más baratos. Eso es súper interesante, ¿verdad? Bueno, tenemos con Panamá, tenemos con Chile, tenemos con CARICOM, que es la comunidad del Caribe, ¿verdad? Tenemos con China, tenemos con Perú. em, Tenemos con los países europeos que no son parte de la Unión Europea, pero también tenemos con la Unión Europea. Tenemos con Singapur, tenemos con Colombia, tenemos con Corea del Sur, y aquí hemos agregado unos tres más. Ventajas del TLC, ¿verdad? Me va a reducir los impuestos a la importación, va a fomentar la diversidad de precios y calidades, va a ofrecer más opciones de compra para proveedores y todo lo que es el aprovisionamiento. Por eso es que lo lógico que yo les decía a ustedes es que cuando van a analizar un proceso de poder incorporar un negocio vea la viabilidad, usemos un TLC. Podría ser que alguien me diga, sí, mire, es que yo quiero hacerlo desde Brasil. Podría ser que resulte, pero lo lógico sería es que aproveche todas las ventajas que tiene un TLC. Entonces es muy normal que usted vaya a hacer negocios con los países que ya contamos un TLC, ¿verdad? Facilita la comunicación entre gobierno, ¿verdad? A nivel técnico y político, ya que hay como comités de trabajo. Contiene procedimientos para resolver las diferencias entre los países, como lo que ahora yo les conté, de que hay un mecanismo de solución de diferencias o de consultas en el marco del mismo Tratado de Libre Comercio. No necesitamos ir a la OMC, como lo que trató de hacer México con el aguacate de nosotros, o cuando teníamos el problema de aguacate, cosa que simplemente no utilizamos, pero existe allí un marco, ¿verdad? Procedimientos para resolver. En concreto, provee un marco jurídico que respalda el comercio y por ende su negocio, ¿verdad? Lo que sería aquí ejecutarlos. ¿Qué desafíos tenemos ahora de esta estructura?
pues obviamente mejorar todo lo que es la infraestructura de logística, puertos, aeropuertos, fronterizos, vías de transporte terrestre, ¿verdad? O sea, ustedes se preguntarán y uno dice, ¿por qué si saco tanto por Puerto Limón y van ahí los camiones por el Surquí? Y el Surquí cada rato se cierra, ¿verdad? Porque cuando el Surquí está diseñado, es una carretera que está diseñada para época lluviosa, para época seca, no debería usarse en época lluviosa. Cuando se diseñó, no era para época lluviosa, ¿verdad? Entonces necesitaríamos tener, por ejemplo, un tren hacia Limón que mueva toda la carga de contenedores, pero no lo hay. Eso incrementa los costos y nos hace menos competitivos. O, por ejemplo, ustedes ya ven el problema que tenemos con Caldera, que no da abasto. Ahí habría que hacer un buen puerto, ¿verdad? Garantizar acceso a servicios de calidad mundial en cuanto a todo lo que es uso de Internet, telefonía, seguros eh, y demás plataformas, banca, ¿verdad? Fortalecer las instituciones del Estado, ¿verdad? En materia de todas las áreas que ocupa, salud, eh, la parte de ambiente, la parte de las aduanas, etcétera. Malas concepciones sobre los que tenemos de un TLC. Un TLC no es un instrumento comercial, no, es un instrumento comercial, no es una política, ¿verdad? Es un instrumento técnico. No promueve solo la desgravación arancelaria, no elimina las sanciones aduaneras, no elimina los impuestos internos. Perdón. Segundo, no permite incumplir con requerimientos técnicos, ¿verdad? Es una zona de libre comercio, no una unión aduanera ni un mercado común o una unión económica. Eso hay que entenderlo muy bien dentro de un TLC. Aquí ustedes pueden ver donde tenemos todos los tratados, la información de los tratados en la página COMEX, comex.co.cr/tratados. Dimensiones del comercio internacional, ¿qué beneficios arancelarios de los TLC? Bueno, nosotros vamos a trabajar los productos sensibles, como por ejemplo la sensibilidad es asimétrica, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, el café, es un producto sensible, ¿verdad? Los productos no sensibles, los que digamos tenemos libertad, por ejemplo, nosotros no tenemos textil, gran textil, entonces ellos podrían mandar. Nosotros tenemos industria semisensible, como por ejemplo veterinaria, medicina veterinaria o medicina humana, ¿verdad? Plantas de producción de medicina humana o veterinaria, entonces esos son productos mediamente sensibles. Y eso es lo que vamos a ver en las dimensiones de negociar el Tratado de Libre Comercio. Cada grado de sensibilidad, aquí va un arancel alto, aquí va un arancel más bajo, aquí va un arancel medio, ¿verdad? Es el grado de protección según la sensibilidad simétrica que tengan los países. Dentro de la desgravación arancelaria en los TLC, nosotros vamos a tener el libre comercio inmediato para productos no sensibles, ¿verdad? Y no me importa, va arancel cero, ¿verdad? En, en la desgravación B es un libre comercio en un plazo de 5 años, que quiere decir, yo negocio este producto, ¿verdad? Pero a 5 años. Entonces voy a bajarle un 10% de arancel y cada año va bajando un 2%, ¿verdad? Hasta llegar a cubrir el 10%. La desgravación arancelaria es un proceso que se da para poder seguir integrando el comercio, pero para dar chance de que la simetría que existe pueda ajustarse. Por ejemplo, con Canadá hay cosas que se negociaron a 15, 20 años, sobre todo para darle fortaleza y capacitar o desarrollar la industria papera costarricense, que no se dio, ¿verdad? Pero ese fue el plan, dar 20, 15 años para poder mejorar en esa parte, ¿sí? Entonces vamos a ver, una desgravación C, estoy hablando de 10 años, y esa se hace para qué? Para productos medianamente sensibles. Una D es para 15 años, una desgravación E es para excluir del tratado productos altamente sensibles, como por ejemplo el café en Colombia y Costa Rica. Y una F es para el trato de nación más favorecida. Se recuerdan que era NMF, ¿verdad? Nación más favorecida. Eso sí lo acordamos. Sí, Jenny, dime, que veo que levantaste tu mano.
No, es que no me queda claro qué son productos sensibles y no sensibles. Ujú. Los productos en sí le va a ser a la luz de con quién estemos hablando. Por ejemplo, los productos sensibles son los que son de producción nacional y que otro país tenga producción de lo mismo. Por ejemplo, nosotros podríamos echarnos a competir a exportarle café a Colombia o Colombia exportarnos café a nosotros, cuando los dos somos productores de café. Jenny, Sí, claro, porque tenemos un producto en común. pero no el, o sea, el principio del comercio internacional se basa en qué. ¿Por qué se da el comercio internacional? Ah, claro, las ventajas comparativas. ¿Tenemos ventaja comparativa en el Ven- café? No, 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 sí, no, no, ¿verdad? en Entonces este el caso comercio no. internacional, todo el comercio internacional se da por eso, porque yo a usted le exporto algo que yo no tengo, ¿verdad? Que soy más competitivo y usted me exporta algo que yo no tengo porque usted es más competitivo producir. Por ejemplo, polímeros. Nosotros no tenemos industria de polímeros, ¿verdad? Plásticos, pellets, digamos, pelotitas para hacer cosas de plástico. Colombia sí tiene porque tiene petróleo. Yo prefiero que ellos a eso lo desgravo porque nosotros sí necesitamos hacer cosas plásticas, pero no tengo producción de petróleo. Eso no es sensible, ¿verdad? Entonces eso es una categoría A, libre, inmediato, no es sensible. Pero ahora sí, venga usted y me habla de un fruto tropical igual que hay aquí, la guanábana. No, o sea, los dos producimos guanábana. No, 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 eso no lo tenemos que intercambiar. Eso es un producto sensible, porque si yo le abro a mi mercado, por ejemplo, si fuera del café, viene Colombia y desbarata a los productores de café de Costa Rica, ¿verdad? Los productores, digamos, para consumo nacional, el café que nosotros consumimos en Costa Rica es de producción nacional. ¿Qué pasa si yo le quito ese pastel al productor nacional? ¿Por qué? Porque ahora se lo compra Colombia. Habría un daño a la producción nacional. Entonces, ese es un producto sensible. Es un producto sensible porque hay producción nacional. Canadá, paperos. Nosotros producimos papa. Canadá es un gran país de producción de papa. Ese es un producto sensible, ¿verdad? Medianamente sensible es algo que más o menos los dos produzcan, pero que se defiendan, como por ejemplo lo que le estoy diciendo de la industria médica o veterinaria, ¿verdad? Medicina veterinaria, que son productos que se exportan mucho a Colombia por ciertas características que tiene el producto Costa Rica, pero no quiere decir que ellos no produzcan, pero no somos tan fuertes, ninguno de los dos. Más o menos, Jenny. Sí, señor, sí, ya Sí, entendí mejor. ok. Sí. Pero eso, nos vamos al principio de por qué se da el comercio y qué es de producción local. Nosotros nos vamos, no sé, a un Perú son cosas dimensionales, o un Argentina son cosas, un Chile son cosas diferentes. Bueno, con Argentina no tenemos, pero son cosas diferentes, porque la industria de ellos es diferente. Entonces hay que verlo a la luz de la industria, esa sensibilidad. Perfecto. Entonces el F es un trato de nación más favorecido, ¿verdad? Cuando aplicamos. Hay normas que nosotros aplicamos. Todo esto funciona, y cuando digo funciona, porque estoy partiendo que el producto es originario. Por eso es que existe algo que es la certificación de origen. ¿Qué quiere decir? Este país me da esos beneficios en contra de este otro, siempre y cuando es porque es originario, porque ese producto es originario. Y esto lo que quiere dar a entender es que debe demostrar que cumple una norma de origen. Entonces, la norma de origen son criterios importantes para determinar la procedencia de un producto que se dice ser de tal origen o nacional, ¿verdad? O sea, de esa nacionalidad. La importancia va a radicar porque tanto los derechos como las restricciones aplicadas a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. O sea, si ese producto es originario o no es originario. Las preferencias arancelarias únicamente otorgadas dentro de un tratado, ¿verdad? Un convenio, son a las mercancías originarias de los miembros tratados, o sea, de los miembros firmantes del tratado. O sea, Costa Rica, Ecuador, beneficia a los productos que Ecuador lee que son de Costa Rica únicamente,
o los que nosotros podamos, o lo que Ecuador pueda certificar que son ecuatorianos. Nada más. Una preferencia arancelaria va a ser una reducción o eliminación de aranceles, ¿verdad? En el cobro de importación. Eso es importante. Estoy dejando de percibir impuestos, ¿verdad? Estoy dejando de perder ganancias, pero en favor del comercio. Entonces, esa parte es como importante de conocerlas. Entonces, las aplicaciones de las normas de origen tienen esa funcionalidad, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar información sobre los TLCs y qué certificado? Ojo, ojo, ojo. Cada vez las certificaciones de origen son autocertificadas. Muy pocas son controladas. Entonces, yo bajo, si fuera exportador, yo bajo el formulario de este sitio, lo firmo y lo mando con mi exportación. Eso se llama autocertificado. El exportador lo autocertifica. Antes habían algunas cámaras o entidades externas, COMEX, que lo emitía. Ya no, ya es autocertificado, ¿verdad? Pero aquí se puede ver. Y otra cosa, cada tratado tiene su formato del certificado de origen. No vayan a cambiar un formato, por ejemplo, para utilizar el de México. Ay, yo tengo un certificado de origen, entonces lo voy a mandar a Colombia. No, cada tratado tiene un formato certificado. Entonces, eso es importante, porque muchas veces he visto errores en eso. ¿Qué herramientas tenemos de análisis de mercados a nivel internacional y beneficios? Tenemos el Trade Map, ¿verdad? Que es de la OMC, que a ustedes les permite averiguar información importante a la luz de todos los países. Recuerden que como nosotros hacemos un examen de política comercial y mandamos información a la OMC actualizada, pues tiene un periodo de tiempo, pero eso está ahí disponible y esa información está la de todo el mundo. Entonces yo podría averiguar información comercial de todo el mundo. Obviamente tenemos Hacienda y TICA, pero este está cada vez más restringido, ¿verdad? De poderlo ver. Este caso práctico lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Para que tal vez lo puedan hacer y lo vamos a ver la otra semana. Déjenme ver aquí de una vez, colgárselo. Jenny, ¿tienes la manita levantada? ¿O todavía era de lo mismo? No era Era la la primera pregunta vez. primera. Sí, sí. Ok. Entonces, espérenme aquí. Entonces, déjenme acá. Voy a irme al grupo de WhatsApp. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, Jenny, sí estás. Sí, yo sí. Entonces, les acabo de mandar aquí esta tareita, dice así, vamos a ver. eh, es un ejercicio para que ustedes se vayan analizando en la aplicación de TLC. Una pyme de Costa Rica desea exportar a España barras energéticas a base de polvo de grillo. La empresa desea que usted le asesore y le indique si tiene Costa Rica algún TLC con este país. ¿Cuáles son los impuestos a pagar? ¿Existe algún beneficio arancelario importado esta mercancía para el importador? Importando esta mercancía para el importador. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué debe conocer el importador para que pueda aplicar los beneficios de un TLC? ¿Qué tipo de certificado de origen debe presentar? ¿Cuál es el procedimiento ante Procomer para la autorización del origen? La partida arancelaria de esta mercancía es la 160290, ¿verdad? Entonces, acérquense a la aplicación de un TLC, ¿de acuerdo? Puede ser que las preguntas estén bien, estén mal, no importa, tenemos que hacer el ejercicio. ¿Está claro el ejercicio? Sí, dígame que sí. ¿Sí lo tienen claro? Jenny, ¿sí lo tienes claro? Sí, Bueno, sí, más o menos. no tiene que estar contestado perfecto. Lo que quiero es ver cómo ustedes ya van desarrollando como interacción con la información. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, Oh, chicos, ok. nos vemos la otra semana con el ejercicio resuelto. Les voy a dejar en la plataforma un poquito de consumo de información complementaria. Y casualmente ven que el ejercicio tiene que ver más con el entregable de lo que ya tenemos que ir a investigando. Y tiene que ver cómo voy a aplicar
normativas de acceso a mercados. Normativas de acceso a mercado quiere decir es, ¿cómo respondería estas preguntas para mi producto? ¿Verdad? Estas preguntas, acérquense a ver qué normativas de acceso a mercado tienen que cumplir su producto de estudio. Eso es el entregable que ya tenemos que ir aterrizando. ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. perfecto. Nos vemos de hoy en 8. Que Dios me los bendiga. Que descansen. Bueno, Bonito fin de chao, semana. igualmente. Chao, chao. Gracias.